Buenas, buenas. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. Gus, te veo, estás por ahí. No sé si vos me ves. A ver, de los que se van conectando, si me hacen un poco de feedback, porque estamos con problemitas con la conexión. Ahí veo que se va sumando gente. Bueno, alguien que me ponga una manito o me confirme que se está viendo y escuchando. Ahí está, gracias, Gus. Bueno, lo logramos. Perdón por el delay, pero se cortó internet. Esas cosas locas de último momento. Así que estaba tratando de reiniciar el módem, pero no arranca. Vamos con los datos. Lo vamos a lograr. Bueno, gracias ahí a los que se van sumando. Seguimos con este ciclo de entrevistas que nos ayudan a pensarnos. Hola Elsie. Nos ayudan a pensarnos holísticamente, esa es la idea. Poder escuchar otras voces, traer diferentes miradas, hacerlas dialogar con el counseling, con el objetivo siempre de volver a nosotros. Hoy tenemos un invitado que ya está por ahí, súper especial, ojalá lo disfruten tanto como yo. No lo voy a presentar, lo voy a dejar que se presente él. Lo vamos a hacer ingresar. A ver. Mientras se van sumando. Ahí estás, ahí estás. Todavía no te veo, pero escucho que estás apareciendo. Hola Meli. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. ¿Cómo andás? Perdón por el delay. Por favor, Lo logramos. ningún problema. Suele pasar. Esas cositas de momentos y de la virtualidad que traiciona a veces, Sí, sí, tal cual. que son como cositas inexplicables. Bueno, estamos. Gracias por el tiempo. Gracias No, por por este favor. ratito que es re valioso, porque bueno, sabes que te aprecio, siempre es lindo intercambiar con vos. Gracias. Ojalá los que andan ahí, que no te conocen, te disfruten tanto como yo. Y bueno, la idea hoy es conocerte a vos y que nos hagas ingresar un poquito en el mundo del coaching, PNL, vamos a estar charlando un poquito de eso, pero me gustaría que vos nos cuentes, siempre dejo como en manos del otro la presentación, porque desde acá si no empiezo a etiquetar y, y por ahí tenés ganas de contarnos vos quién anda haciendo hoy, qué andas haciendo. Bien, bien. Me gusta esa consigna, ¿quién ando siendo? ¿No? Porque siempre somos y nos vamos transformando en la medida que la vida también va cambiando, ¿no? Entonces, también uno se va transformando de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a las vivencias y a las relaciones que establecemos, ¿no? Entonces, no somos algo fijo o algo acabado que estamos puestos en este mundo porque sí. Creo que vamos siendo, y nos vamos construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo. Todo eso. Ya tiré un montón de data. ¿Cómo me presento? Total. En realidad, a ver, me presento por lo más formal, que es el nombre que figura en mi DNI. El nombre que figura en mi DNI es Gustavo Alberto Cantelo. Por allá dicen que nací en el año, no importa, pero tengo tantos años, tengo 52 años. Y bueno, he transitado diferentes situaciones personales y también profesionales y bueno, me presento desde los dos lugares, porque uno no es solamente una profesión. Bueno, estoy casado, felizmente, mi esposa se llama Rosana, tengo dos hijos, uno de 21, Ignacio, y uno de 13 años, adolescente, Joaquín. Eh, y bueno, desde mi tránsito profesional, eh, me recibí hace varios años de licenciado en psicopedagogía, trabajé como psicopedagogo durante muchísimo tiempo, hasta que empezó a despertar en mí otra pasión diferente que era la psicología. Si bien desde la psicopedagogía trabajaba muchísimo desde ese lugar,
mi curiosidad fue al ámbito de poder acompañar a personas ya adolescentes, adultos, jóvenes, parejas, familias, no ya tanto con niños. Así que empecé a buscar dentro de las profesiones que me gustaban y apareció la consultoría psicológica. Me recibí de counseling hace un tiempo y ahora ejerzo esta profesión. Paralelamente hice 2 años de PNL, que es la programación neurolingüística, después vamos a charlar un poquito de eso. Eh, Soy máster en PNL y el año pasado, no, mejor dicho, este año, a principios de año me recibí de coach ontológico, también curioseando un poco acerca de lo que tiene que ver con la conducta del ser humano y cómo poder trabajar y abordar algunos aspectos de nuestra vida integral. Así que por ahí va mi presentación, un poco social y un poco profesional. Hermoso. Está bueno tener como un poco el resumen del recorrido porque justamente uno va llegando a estos lugares porque se va viendo en la necesidad de nutrirse, ¿no? De otras cosas y un poco de eso se tratan estas entrevistas. Bueno, gracias. Gracias por compartirnos esto. Bien, se puede tomar mate acá, Y ¿no es cierto? Porque voy a sí, tomar mira, mate. yo tengo mi Ah, bueno. Bien, les digo a buenísimo. todos, yo, este rol de las entrevistas es como un lujito que me doy, Bien, de entrevistar gente querida, de entrevistar por ahí profesionales o acercarme a mundos que me interesan o que quiero curiosear y entonces me lo saboreo mientras me disfruto un tecito o un matecito. bien, bien, bien. Em, bueno, contanos un poquito entonces, Bien, ¿cómo definirías, por ahí no tan académicamente, sí. sino de forma sencilla, que todos podamos comprender, qué es coaching por un lado, qué es PNL, si están vinculadas? Ujú. Mira, en muchas disciplinas están vinculadas porque el ser humano es un ser integral. No lo podemos pensar partido digamos, en diferentes partes, valga la redundancia de la palabra, porque las disciplinas las podemos integrar respetando cada una eh, su propósito, su lugar y su ámbito, ¿no? Esto de curiosear un poco acerca de la conducta humana me llevó a trabajar sobre estas 3 disciplinas. ¿Y qué es esto de PNL? Lo voy a contar en lenguaje más así como casero, más de mate, que un lenguaje formal. Me gusta Sí, más que se entienda desde lo cotidiano. La programación neurolingüística primero nos suena como programación, parece del lado de la computación, ¿no? Cuando uno habla de programación parece de ese lado. Pero en realidad después vienen otras 2 palabras, que es neurolingüística. Resulta que cada uno de nosotros tenemos patrones mentales o patrones de pensamiento o esquemas de pensamiento que vienen con nosotros a través de nuestros años, de nuestras vivencias, de nuestra conducta, y esos patrones o modelos o formas de pensar van haciendo conexiones neuronales, o sea, van haciendo un modelo de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué pienso yo acerca de la familia? ¿Qué pienso yo acerca de la educación? ¿Qué pienso yo acerca de las personas? Esas conexiones neuronales forman patrones de pensamiento y de acuerdo a esos pensamientos hablamos y nos comunicamos. La programación neurolingüística lo que aborda es justamente cómo esos patrones mentales o pensamientos o esquemas de pensamientos nos llevan a veces a tener determinadas conductas y cómo poder modificar nuestra conducta para lograr tener una vida exitosa, por un lado. Cómo nos comunicamos inteligentemente con las personas para poder lograr ciertos objetivos. Por eso, reprogramar a veces nuestro modelo de pensamiento, cuestionarlo y ver cómo pensamos nosotros acerca de nosotros mismos y de los otros cuando nos vinculamos o relacionamos. Eso es un poco lo que estudia la programación neurolingüística y los pilares son la semiología o la lingüística y por otro lado la parte de la comunicación que tiene que ver con esto de la semiología y por otro lado la parte neurológica, ¿sí? Si bien no se estudia, digamos, en profundidad todo el funcionamiento de nuestro cerebro, porque es muy complejo, pero sí cómo funcionamos neurológicamente los seres humanos. Eh, y el coaching de alguna manera nos brinda unas herramientas para poder conocernos y lograr ciertos objetivos a través de la comunicación.
El coaching dice que somos seres lingüísticos o se basa en lo que es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje es lo que apunta digamos, al ser, cómo somos cada uno de nosotros y cómo construimos nuestros lenguajes y nuestras relaciones. Y el coaching dice que nuestro lenguaje es fundamental y que el lenguaje no es inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos relacionamos y decimos cosas, las decimos desde un lugar determinado. Cuando nos decimos a nosotros mismos, hoy va a ser un día terrible, el coaching justamente cuestiona esto de por qué pensás que va a ser un día terrible, desde qué lugar lo decís y desde qué lugar te posicionas, ¿no? Entonces el coaching se basa en las preguntas a partir de este ser que vamos siendo en la vida. De alguna manera, fíjate que tanto la PNL como el coaching son disciplinas que se integran y trabajan casi juntas desde un lado, ¿sí? sea, las dos, digamos, tienen como pilar ahí fundamental el El ¿no? lenguaje como seres que somos seres lingüísticos, ¿no? Entonces el lenguaje como eje de la comunicación. Entonces el Ujú. lenguaje desde un lugar muy importante en nuestra vida, porque el lenguaje nos construye, ¿sí? Somos seres lingüísticos, dice tanto el coaching como la PNL. ¿Y esto cómo se integra con la profesión que más me gusta, que es el counseling o la consultoría psicológica? Es que justamente somos seres emocionales y somos seres pensantes o racionales. Eh, Pensamos y sentimos, y como seres que pensamos y sentimos, construimos ideas, nos relacionamos con personas, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro actuar, nos pensamos a nosotros mismos y a partir de lo que vamos transitando y viviendo en la vida, vamos teniendo diferentes situaciones que a veces se transforman en conflictos, a veces en crisis, a veces en repensar nuestro proyecto de vida, nuestra situación en el lugar donde nos relacionamos y el counseling justamente abarca todo lo que es este proceso de aprendizaje en la vida, ¿no? Y cómo vamos construyéndonos nosotros como personas y cómo podemos mejorar, ¿sí? Lo hice bien simple como para que se pueda entender, no académico. Totalmente. Y como las describís, las disciplinas, pareciera que apuntan más a lo efectivo, ¿no? Al Ujú, aquí y a la hora, de ahí a ser útiles justamente a producir un cambio, una ujú, modificación. sí, O le interesa irse para atrás y ver dónde se originó todo, ujú. por qué pienso como pienso. Mira, más que nada, tal vez en PNL es un poco bucear dentro de nuestro mapa mental, de nuestra forma o esquema de pensamiento, de dónde vienen algunas cosas que las reproducimos, pero no se detiene en el pasado. El coaching es desde el aquí y ahora, en el presente, y fundamentalmente la consultoría psicológica, situar a la persona en qué puede hacer con eso que está viviendo, con eso que está pasando. Y como charlo mucho con los pacientes acerca de qué nos pasa con eso que vivimos, que no podemos modificar lo que vivimos, pero cuál es nuestra actitud frente a las situaciones que vamos transitando en la vida. Y ahí está la clave de todo, ¿no? Porque no podemos modificar nuestro pasado, pero sí nuestro presente. No podemos modificar a las personas y no hagamos ningún esfuerzo por modificarla porque nadie se va a modificar con nuestras palabras o nuestros pensamientos. Quiero que tal persona cambie. En realidad, las personas no cambian a menos que decidan cambiar. Entonces, es modificar nuestra actitud frente a la situación, ¿no? Y ahí están todas las herramientas que la persona tiene y que vamos construyendo en un encuentro donde la persona tal vez no se da cuenta que tiene un montón de herramientas para poder modificar su situación, ¿sí? Entonces está en nosotros, sobre este presente, sobre este aquí y ahora, qué puedo hacer y qué puedo ser, ¿sí? Dos cosas diferentes, qué puedo ser y qué puedo hacer. ¿Dónde está la diferencia? Que el ser es una actitud de vida y el hacer son acciones, ¿no? Y el coaching, mira, justamente define que primero está el ser y después el hacer, Mm, ¿no? Si nosotros no mm, somos, después no podemos hacer, ¿no? Entonces eso también ujú.
para repensarlo en cada uno de nosotros. Totalmente. ¿Y cómo sería una sesión? Bueno, me voy adelantando, pero pues tenemos acá unas preguntitas nosotros, ¿Vale? pero no importa que sea el orden. ¿Cómo una sesión? Bueno, yo probé y algunos encuentros con vos, siempre aclaramos, no pasa nada raro. En estas disciplinas por ahí que son un poco más nuevitas. Ujú. Pero ¿cómo es un encuentro o cómo vas acompañando? ¿Qué tipo de preguntas vas haciendo como para empezar a registrar estos programas o estas narrativas, estos diálogos interiores que se les llama? Bien. Mira, el primer paso es brindarle la confianza a la persona que se acerca, porque siempre les digo, es un espacio seguro y de cuidado. Cuando yo empleo estas dos palabras, les digo que todo lo que se trabaja en ese lugar queda en ese lugar y que de alguna manera la persona está cuidada, ¿no? Y acompañada. Acompañada no quiere decir guiada o llevada a algún lugar donde yo ya tengo predeterminado, sino que la persona, junto con la persona, vamos construyendo el camino. Eso en primera instancia. En segundo lugar, eh, empezar a ver qué trae la persona, qué piensa y qué siente. Esto que se llama comúnmente empatía, es poder eh, intentar ponerme en el lugar desde donde la persona trae su relato, ¿sí? ¿Y por qué digo intentar? Porque no nos podemos poner 100% en el lugar del otro porque es un otro diferente, pero por lo menos acercarnos a su vivencia a través de lo que está relatando la persona. Ejemplo, la persona viene con una situación de carga emocional o de angustia frente a algo que le pasó. Y tratar de describir todo eso, cuando la persona va describiendo todo eso, me acerca un poco más a tratar de entrar en su mundo, desde dónde lo está pensando y desde dónde lo está sintiendo. Porque ahí lo que no juega justamente es el juzgar a la persona, sino tratar de ver desde qué lugar lo piensa. Y poder acompañar a la persona es poder darle la mano en el sentido simbólico y poder transitar junto con la persona, ¿no? Entonces me parece muy importante empezar a hacer preguntas, a tirar algunas ideas para que pensemos juntos y se transforma en un diálogo, ¿sí? Cuando con las personas nos encontramos en un diálogo, resulta totalmente diferente que solamente preguntar, 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 preguntar y preguntar, sino preguntar, reflexionar, dialogar, empatizar, ponernos en el lugar del otro y tratar de situarnos en qué herramientas tiene la persona para poder vivir o transitar la situación que está compartiendo. Ujú. Bien, buenísimo, buenísimo y Y, hermoso. y apuntar, disculpa, y Em, apuntar fundamentalmente a las emociones, ¿sí? A lo que siente frente a eso. Porque esto tan importante que decías un ratito, ¿no? Somos seres emocionales y seres racionales. Entonces apuntar a qué le pasa con eso que pasa, ¿sí? Porque el problema no lo vamos a resolver. O sea, nosotros no le resolvemos el problema a la persona. Acompañamos a la persona que pueda resolver su problema, ¿sí? Y que pueda darse cuenta de lo que siente y lo que piensa frente a ese problema o a esa situación que está trayendo. Por eso apuntamos a sus sentimientos y apuntamos a su pensamiento. Totalmente. Hoy leía un poquito de PNL y hay uno de los pilares, o por ahí frase central que tiene, es el mapa no es el territorio, Ujú. ¿no? Bien, sí. Em, Evidentemente hay una realidad externa y hay una realidad interna. Nosotros nos centramos siempre en la realidad interna. Ujú. Bien. Todo ese mundo de imágenes, de sensaciones, emociones, pensamientos, narrativas. Ujú. ¿Cómo, cómo podemos colaborar o cómo va sucediendo en ese proceso de por ahí personas que fuiste acompañando, en que se transforma esa manera de interpretar esa realidad? Bien. ¿Cómo puedo, bueno, para todos, ¿no?
cómo podemos o desde qué lugarcitos internos darnos cuenta que de alguna manera eso que está ahí afuera en realidad es un espejo de lo que estoy creando adentro. Ujú. ¿Cómo pueden cambiar esa interpretación? Bien. Mira, primero aclarar esto que está buenísima esta frase porque es una de las frases centrales de la PNL, que el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad que percibimos, y acá voy a mezclar un poquito de coaching también y de consultoría, la realidad que percibimos es una interpretación. Cada uno interpretamos la realidad de acuerdo a nuestra propia forma de ver el mundo y de percibirlo. El coaching dice que la realidad es los hechos más mi interpretación. Eso es la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, un hecho real, ¿sí? Un hecho que veo, más mi propia interpretación. Esa interpretación con qué va a estar de acuerdo, con mi vivencia, con mi situación de historia de vida, con lo que yo percibo de esa situación. Por ejemplo, en este momento se produce un sonido muy fuerte, ¿sí? Es un hecho. Mi interpretación se va a asociar a algo que ya viví previamente. Esa va a ser mi realidad. Y la realidad cada uno la construimos de acuerdo a nuestro punto de vista. Y esto de que el mapa no es el territorio, las cosas que nos pasan en la vida, ¿sí? Son interpretaciones de esa realidad, porque interpretamos de acuerdo a nuestra propia historia. Y muchas interpretaciones las hacemos de alguna manera eh, como ¿viste? Los caballos que tienen una forma de ver su visión hacia adelante y muchas veces no recordamos que tenemos una visión de 180 grados, ¿no? Donde la realidad no es solamente lo que percibimos, sino es más allá también, ¿no? Como ampliar nuestra mirada. Y justamente muchos pacientes traen esto, ¿no? Lo que veo es esto, que es mi realidad. Y cuando empezamos a ver que la realidad también es esto que pasa a mi alrededor, nos damos cuenta de que tenemos más posibilidades de cambiar de la que creemos. Entonces, la realidad es una No interpretación. hay formas correctas o incorrectas, Exacto, ¿no? No hay interpretaciones buenas o malas, correctas o incorrectas, sino que me puedo ir dando cuenta que algunas me están limitando exacto. o no me están siendo muy funcionales.